Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware del computador portátil Asus VivoBook 14, la serie X412, que son varios equipos. Y pues en este caso tenemos un equipo con procesador Intel Core i5 de la octava generación. Tenemos una memoria RAM integrada en la board de 4 GB y si tenemos una ranura disponible pues para instalar otra memoria RAM ahí. Este equipo cuenta con disco duro de 1 TB y en el puerto M.2 que sí lo tiene trae una memoria de Intel Optane, la cual pues a mí casi que no me convence el trabajo de esta memoria de Intel Optane. Por tanto pues yo recomiendo la verdad instalar una unidad de estado sólido y sobre todo una NVMe pues para que le dé buena velocidad. De todas maneras ya saben que vamos a desarmar este equipo correctamente, vamos a instalar varios componentes, vamos a cambiar su disco duro, vamos a instalar una unidad de estado sólido en su puerto M.2, pues vamos a quitar esa memoria de Intel Optane y también vamos a ensayar una memoria RAM en esa ranura. Después vamos a cerrar el equipo pues correctamente, vamos a iniciar Windows y ya estando en Windows, lógicamente que vamos a verificar todas las conexiones que hicimos de los componentes y además de eso cómo están trabajando. Y por último ya saben que les voy a comentar las conclusiones o respuestas a posibles preguntas sobre todo lo que se instale pues para que no queden dudas. Ya saben que este video está hecho por capítulos por si de pronto ustedes quieren ver una parte en específica, aunque ya saben que les recomiendo mirar todo el video y también leer la descripción del video porque ahí puedo colocar algo que me olvide. Entonces bueno, sin más decir, vamos con este video. Bueno, ya tenemos aquí el equipo iniciado con Windows 11 en este caso y está pues súper lentísimo, pero bueno, vamos a hacer todos esos cambios. Siempre les recomiendo que antes de hacer esos cambios o esas instalaciones debemos apagar el equipo correctamente, hacer un apagado correcto y completo. Entonces siempre les he dicho que para hacer eso vamos aquí al menú inicio y le damos un clic derecho, nos aparece este menú, vamos por aquí la parte donde dice apagar y aquí en apagar, antes de darle clic en apagar, ya saben, primero vamos aquí a la tecla Shift, la tenemos presionada y le damos aquí clic en apagar y eso hará que el equipo se apague completamente, o sea que cierre todos sus servicios y quede apagado completamente. Bueno, vamos a esperar que se apague para continuar. Listo, ya se apagó el equipo, entonces bueno, ahora vamos a cerrarlo y lo vamos a colocar en posición para empezar el desarmado. Bueno, ya tenemos el equipo aquí en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar en esta ocasión para este equipo. Entonces bueno, se los voy a indicar para que miremos cuáles son los componentes que vamos a utilizar. Como ya les había dicho, pues tenemos un disco duro, lo vamos a reemplazar. Por aquí tenemos esta unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 MB por segundo para instalarla pues en ese puerto donde está el disco duro. Y también pues ya les había comentado que tenemos una memoria de Intel Optane, lo vamos a retirar y vamos a instalar una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo pues para instalarla en ese puerto M.2. Y pues también vamos a mirar si de pronto este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido, que esta es una tipo SATA, también es con factor de forma 2280, también es de 2 TB, pero al ser SATA pues ya maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo, pues también para ensayarla a ver si este equipo también es compatible con esta tecnología. Y por último, como ya les había dicho, tenemos una memoria RAM de 4 GB integrada en la board y tenemos un slot para utilizarlo, y entonces pues aquí tenemos esta memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB para ver si nos reconoce toda esta capacidad
y el tipo de memoria, o sea la frecuencia. Recuerden que estos componentes pues son los que yo recomiendo, son los que a mí me han funcionado correctamente, y ya saben que dejo los enlaces ahí en la descripción del video de compras en Amazon por si de pronto quieren chequearlos, y ya saben que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguirles mostrando este tipo de contenido. Entonces bueno, vamos a retirar por ahora estas cositas de aquí, y por aquí ya les estoy indicando pues una de las herramientas que vamos a utilizar es un destornillador tipo Phillips, o también se le dice destornillador de estrella en forma de cruz. Para esta ocasión vamos a utilizar una punta número 3 para que pues lo tengan en cuenta. Y también vamos a utilizar esta herramienta plástica que pues nos va a servir para desarmar el equipo, para quitar las tapas para ya cuando los tornillos no estén, y pues esto nos va a ayudar a que no le vayamos a hacer daño a la pasta. Y antes de empezar con el desarmado, ya saben que es obligatorio pues dar las recomendaciones para no cometer errores. Entre esas ya saben que cada uno puede hacer este procedimiento bajo su propia responsabilidad. Si dañan algo pues ahí ya verán ustedes, ahí yo ya no estoy metiendo la mano, únicamente les estoy indicando el procedimiento. También que es recomendable utilizar la pulsera antiestática para que cuando nosotros desarmemos el equipo y estemos manipulando adentro pues no vayamos a quemar algún componente. También que utilicen una toallita, una lona o algo que proteja al equipo mientras cuando lo vamos moviendo pues no se nos vaya a rayar por la parte de encima de la carcasa. Y por último, que se recomienda es instalar la última versión de BIOS para no tener problemas con compatibilidades o con incompatibilidades con los componentes pues que yo voy a utilizar. Y por último, que si miran este icono es que estoy acelerando el video. Normalmente lo coloco cuando estoy retirando tornillos porque son procesos repetitivos que nos van a quitar tiempo, entonces ahí en ese momento voy a acelerarlo, por tanto va a aparecer ese icono ahí. Bueno, y ya habiéndoles dicho eso, entonces vamos con el proceso de desarmado. En este caso tenemos que tener en cuenta el tamaño de los tornillos para no cometer errores. Esto lo digo porque si de pronto nosotros cogemos un tornillo largo y lo colocamos donde va un tornillo pequeño, pues vamos a pasar el tornillo y vamos a perforar la carcasa y nos va a salir ya por la parte del teclado por ahí al lado. Por ejemplo, utilizamos tornillos largos arriba y estos son los pequeños. Si colocamos un largo acá abajo, vamos a perforar y nos saldría ya por al lado del reposamanos. Entonces, bueno, primero que todo, los tornillos de acá abajo, los 4 tornillos, son los más pequeños. Estos dos de aquí tienen otro tamaño, estos dos de aquí tienen otro tamaño y estos de acá tienen otro tamaño. Por tanto, hay que dividirlos y guardarlos bien para después colocarlos donde estaban. Entonces primero voy a empezar sacando los tornillos de acá abajo. Listo, miren, ahí están los tornillos más pequeños. Ahora sí vamos con los dos de los lados. Y listo, miren, ahí están los tornillos que saqué de los lados. Ahora voy a retirar los dos de acá arriba. Listo, miren, ahí les indico los tornillos de la parte superior. Ahora sí voy con estos dos últimos. Y aquí les indico los dos últimos que son los más largos. Ahora sí vamos con el desarmado del equipo. Por aquí tenemos la herramienta plástica y en este equipo pues debemos aprovechar por aquí por las bisagras. Entonces vamos a girar el equipo y lo recomendable pues lógicamente es colocar aquí y levantar hacia arriba. Miren que ahí ya desarmó gran parte, si gustan pueden tratar de meter más y listo. Miren, salió toda esta parte hasta acá y en la parte de acá hasta aquí, en esta parte hasta aquí. Entonces bueno, vamos a coger del otro lado de igual manera, levantamos, ahí abrió esta parte, pero sin embargo les digo que traten de meter más y miren que ahí ya salió toda esta parte y solamente quedó faltando lo de arriba. Volteamos el equipo y ahora empezamos por esta parte, pero entonces levantamos un poquito aquí y listo. Y miren que ya se salió toda esta parte de acá abajo, miren. Entonces bueno, vamos a colocar el equipo por aquí en la parte inicial como lo teníamos anteriormente, pues para continuar con el video. Listo, entonces retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo.
vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir. Primero que todo, por acá tenemos el disco duro con su cable que va conectado aquí a la board, y aquí es donde vamos a colocar la unidad de estado sólido de 4 terabytes. Por acá tenemos la ranura o slot para instalar nuestra memoria RAM de 32 GB, y por acá tenemos el puerto M.2 con la memoria de Intel Optane, que también pues la vamos a retirar y vamos a colocar la unidad de estado sólido de 2 terabytes. Pero antes de hacer cualquier cambio, ya saben que lo que primero tenemos que hacer es desconectar la batería para más seguridad. Bueno, entonces ya estamos aquí en la conexión de la batería. Para desconectarla es muy fácil, simplemente subimos esta latica, así, hasta acá, que quede bien arriba, y después levantamos esta conexión, así, y miren que ya quedó desconectada la batería. Ahora estamos en el espacio de 2.5 pulgadas para retirar el disco duro. Entonces primero lo que tenemos que hacer es aquí desconectar la conexión, levantamos un poquito, listo, y ahora sí desconectamos el cable, lo levantamos aquí, y luego desde esta patica que está por aquí, desde aquí podemos levantar, y miren que esto sale fácilmente, levantamos y lo retiramos. Bueno, ya tenemos el disco duro fuera. Primero que todo quitamos su conexión, aquí levantamos un poco, ¿sí? Para que no le vamos a hacer daño a esta conexión. La retiramos y después de aquí también retiramos aquí, así, y miramos su conexión que está por acá abajo, y asimismo traemos el otro. Entonces de igual manera lo colocamos como estaba el disco duro. Y recuerden que esta patica va en el lado de abajo. Ahora también vamos a colocar su conexión, mírenla cómo va doblada, pues para que la tengan en cuenta, porque si ustedes de pronto tienen este equipo solamente con unidad de estado sólido o pierden, digamos, este cable, ya saben que ahí en la descripción del video les dejo el enlace para que compren este cable. Inclusive también viene aquí una gomita distinta, pero también sirve. Y pues ese cablecito tienen que doblarlo de esta manera para que entre fácilmente aquí en esta conexión. Entonces bueno, la colocamos, listo. Ahora sí ya vamos a colocarla acá en su puesto. Entonces para colocar aquí esta unidad de estado sólido les recomiendo primero colocar la parte de arriba, o sea de esta manera así, y después esto es lo de acá lo que lo van a empujar hacia abajo y queda ahí. Ahora sí hacemos su conexión acá. Ahí, listo, ya quedó bien conectado. Verificamos bien, sí, ahí ya quedó bien y listo. Ya quedó instalada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Listo, ya estamos aquí en el espacio de la ranura y simplemente traemos la memoria RAM, la colocamos por aquí y miramos que esto más o menos queda como a unos 35-40 grados para ajustarla, y simplemente lo que debemos hacer es bajarla hasta escuchar sus clics y listo, ahí ya queda instalada la memoria RAM. Ahora ya estamos en el puerto M.2 con la memoria de Intel Optane. Vamos a retirarla. Entonces primero sacamos el tornillo que está por acá, lo retiramos, y ahora para retirar la memoria de Intel Optane simplemente la retiramos, hacemos un poquito de presión, esto está pegado aquí pero sale fácilmente. Y ahora también ya podemos mirar que en este caso este equipo es compatible con el factor de forma 2280, porque miramos que la rosca está en la parte de acá, no tenemos por aquí en el medio, por tanto no es compatible con medidas más cortas. Lógicamente que si colocáramos adaptadores pequeños para volverlos grandes, pues sí sería compatible, pero nativamente viene para el factor de forma 2280. Y por otro lado es que no sabemos si este puerto hubiese estado libre, no sabría decirles si venía el tornillo, pero yo ya conozco pues los Asus y por lo general yo creería que no trae ese tornillo, por tanto tendríamos que conseguirlo por separado. Bueno, vamos con la instalación de la unidad de estado sólido. Entonces bueno, esto ya lo conectamos aquí de esta manera, listo, esto entra como a unos 35 grados y la bajamos y colocamos el respectivo tornillo. Y ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2.
Ahora estamos en la parte del procesador que está aquí debajo de esta disipación de calor, para comentarles que de todas maneras, bueno, el procesador está aquí debajo y decirles de una vez que el procesador no se puede cambiar. Incluso por acá en este equipo no tenemos por aquí el chip gráfico independiente con sus memorias RAM, porque pues eso está para otros modelos de esta misma serie. Pero también les comento que pues no podemos añadir ese chip gráfico ni esas memorias. Eso ya lo hace el fabricante. Tampoco podemos cambiar el procesador. Tampoco si tuviésemos un chip gráfico independiente con sus memorias, tampoco no lo podemos ni mejorar ni quitar nada en esta parte. Les comento eso porque siempre me lo saben preguntar, entonces para que lo tengan en cuenta. Ahora nuevamente vamos con la conexión de la batería. Entonces primero que todo bajamos su conexión, la presionamos así y después ajustamos hacia acá. Lo apretamos para que no se vaya a salir, aunque esto es difícil de que se salga. Y listo, ya queda conectada la batería. Listo, bueno, ya hicimos todos los cambios. Vamos a hacer un recorrido por las partes que ya intervenimos. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes con su cable. Por acá tenemos la memoria RAM ya instalada en su slot, en su ranura. Por acá tenemos la conexión ya de la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ya tenemos la batería conectada y pues ya les había comentado lo del procesador y el chip gráfico independiente. Ahora sí ya vamos con el cerrado del equipo. Primero que todo colocamos la tapa. Entonces bueno, la colocamos ahí bien cuadradita y empezamos a empujar para que empiecen a cerrar los seguros. Entonces presionamos. Listo, yo creo que ya está listo todo. Ahora sí vamos a colocar los tornillos nuevamente en sus posiciones y ahora los voy a colocar como estaban antes, pero primero estos, después estos y por último los de abajo. Entonces primero les indico los tornillos los más largos, que los vamos a colocar aquí y acá. Ahora les indico los tornillos que van a ir en la parte de acá. Ahora les indico los tornillos que vamos a colocar en los dos lados de acá. Y ahora les indico los tornillos que van a ir en la parte de acá abajo. Listo, ya está cerrado todo el equipo. Ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el encendido para verificar todo lo que instalamos. Listo, ya tenemos el computador aquí en posición para el encendido y siempre les comento que cuando uno hace modificaciones internas, ya que cambiemos unidades de estado sólido en el puerto M.2, memoria de RAM, que desconectemos la batería, entonces el equipo se demora un poquito en reconocer todos esos nuevos dispositivos. En algunas marcas se demora más, en otras menos. Eso también depende de qué instalemos en esos puertos. Por tanto, le voy a dar el botón de encendido y la pantalla va a permanecer negra un momento mientras se reconoce todos los dispositivos, y ahí les voy a colocar el tiempo que se demora en reconocer todo para que ustedes más o menos se den cuenta cuánto se demora, y cuando ustedes hagan esos cambios ya sepan cuánto se va a demorar y no se vayan a asustar porque la pantalla permanezca en negro. Por otro lado, también les comento siempre que en esa unidad de estado sólido que coloqué en el puerto M.2 ya tengo un sistema operativo Windows instalado para que nos inicie pues normalmente y podamos verificar todo. Bueno, listo, entonces le voy a dar en el botón Power. Listo, ya le di. Ahí me estoy dando cuenta que el LED de encendido ya se encendió. Por tanto, bueno, en Asus les comento que presionando el botón escape nos aparece el menú, ya sea de inicio o de entrar a la BIOS. Por ahí ya también les estoy indicando el tiempo que se va demorando. Esperemos un momento más. Listo, ya me apareció el logo de Asus y como les comentaba, presioné la tecla escape y con eso entramos a este menú para poder entrar a la BIOS o iniciar ya el dispositivo. Pero en este caso, como yo tenía una memoria de Intel Optane, ella ya estaba configurada desde la BIOS, por tanto me toca desactivar esa opción. Entonces para eso pues voy a entrar aquí a la setup y tengo que primero que todo, bueno, dar
que se restablezcan los valores por default de fábrica. Listo. Por acá tenemos el modo seguro que también ya está activo. Seguimos por acá y en la parte de acá abajo parece que ya está. No. Colocamos aquí y le colocamos en AHCI. Listo. Ahí ya se cambió. Entonces bueno, vamos con escape hacia atrás. Ya está listo todo. Y ahora sí ya le puedo dar F10, que con esa tecla es de la opción de guardar la configuración y salir. Entonces bueno, ya le doy ahí para que guarde todo lo que hice, todos los parámetros, y ya inicie pues normalmente. Listo, ahí ya tenemos nuevamente el logo de Asus y ahora me va a iniciar el sistema operativo que yo ya tengo en esa unidad de estado sólido. Esperemos un momento. Listo, ya nos inició aquí Windows 11 para nosotros poder verificar todo lo que se instaló. Entonces ya saben que vamos a hacer captura de pantalla para poder indicarles mejor todo lo que se instaló. Listo, ya estamos haciendo aquí captura de pantalla. Vamos a verificar el almacenamiento básicamente primero. Le damos aquí en este equipo, le damos doble clic y por aquí nos aparece la unidad de estado sólido, la que tiene el sistema operativo, que ya les había comentado que está en el puerto M.2. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes, que por lo visto pues si nos está reconociendo esos almacenamientos. Vamos a verificarlo de otra manera. Le damos aquí clic derecho y le damos aquí en administración de discos. Vamos a mirar desde este punto de vista, que es un poquito más avanzado, y aquí tenemos este que es el almacenamiento que está en el puerto M.2, la unidad de estado sólido de 2 terabytes. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes de 2.5 pulgadas. Ahora sí vamos a mirar el sistema, clic derecho, le damos aquí en sistema y nos muestra, primero que todo, ya les había dicho que tenemos es un procesador Intel Core i5 de la 8ª generación, y por aquí tenemos la memoria RAM que nos dice que tenemos 36 GB. Por tanto, eso indica que sí nos reconoció las 32 GB que yo le instalé, más las 4 GB que son integradas en la UART. Pero vamos a mirar desde otro punto de vista. Vamos a cerrar todo esto por acá. Nos vamos a ayudar del programa de AIDA64, que nos va a ayudar a ver de una manera más avanzada cómo nos está reconociendo todos estos dispositivos. Primero que todo, nuevamente vamos con el almacenamiento. Por aquí está, le damos aquí en ATA y por aquí tenemos el almacenamiento que está en el puerto M.2, que es un NVMe de 2 terabytes, pues para que tengan en cuenta de que sí nos reconoce totalmente esta parte. Y nos vamos al otro que es SATA 3. Por aquí está, que es de 2.5 pulgadas, que es una unidad de estado sólido, y su almacenamiento que es de 4 terabytes. Bueno, esa parte es del almacenamiento. Ahora sí vamos a la parte de la memoria RAM. Vamos aquí en placa base, después SPD, y aquí nos va a indicar únicamente por ahora la que yo instalé, que es la memoria Samsung de 32 GB. Es una DDR4-3200 y pues por tanto, si no la está reconociendo, vamos a mirar qué tipos de memoria RAM son compatibles con este equipo. Le damos aquí en chipset y por aquí están los tipos de memoria compatible, que entre esos viene desde la DDR4 1333 hasta la DDR4 2400. El hecho de haber ya instalado la memoria RAM de 32 GB y de tener otra integrada en el equipo, pues ya tenemos dos memorias RAM. Por tanto, aquí ya nos dice que el modo activo en este momento es el Dual Channel. Aquí es donde yo les digo que no importa si una memoria es más alta que la otra, eso no importa para cumplir con el Dual Channel. El todo es tener dos memorias RAM conectadas. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo están trabajando estas memorias RAM. Veamos aquí DMI, vamos por aquí dispositivos de memoria, vamos al primer canal y nos indica la memoria RAM integrada, que es de 4 GB, y por aquí vemos que el tipo de memoria es una DDR4 2400 y lógicamente que trabaja a eso. Y vamos a ver la memoria RAM que yo instalé, que es de 32 GB. Esa es una memoria RAM DDR4 3200, pero está trabajando a 2400 porque recuerden que este equipo es compatible hasta la 2400. Por tanto, si le colocamos una más alta en frecuencia, se nos va a bajar a lo que el equipo es compatible, que en este caso es la 2400. Y hasta aquí, bueno, llega la explicación de todo lo que conectamos.
Y lo último que faltaba era comentarles si este equipo es compatible con este tipo de unidad de estado sólido. Entonces les cuento que ya lo ensayé, ya la conecté en este equipo y les comento que sí es compatible con este tipo de unidad de estado sólido para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahora por último ya les voy a comentar las conclusiones que tenemos sobre todo lo que se hizo en este video. Primero que todo nos dimos cuenta que es muy fácil de desarmar, simplemente tenemos que tener en cuenta el largo de los tornillos, pues para no cometer errores como ya les había dicho. También les comento que bueno, ya miramos la parte del almacenamiento, teníamos un disco duro de 500 GB, era este disco duro. Lo retiramos y colocamos una unidad de estado sólido de 4 TB. La reconoció satisfactoriamente, entonces esto indica que podemos colocar disco duro o unidad de estado sólido de 4 TB hacia abajo, es decir, disco duro de 2 TB o unidad de estado sólido de 2 TB y hacia abajo, así como lo pudieron ver. Ya saben que si de pronto pierden el cable, si no lo tienen para conectar el disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, ahí en la descripción del video les dejo el enlace para que lo chequen, lo miren y si quieren comprarlo pues lo pueden comprar. También miramos el otro puerto que es de almacenamiento, que es el M.2. Primero que todo miramos que sí es compatible con memorias de Intel Optime, pero pues lógicamente a mí casi no me gusta esa tecnología, simplemente me gusta colocar unidades de estado sólido. Por tanto le colocamos, bueno, la unidad de estado sólido de 2 TB, esta era una NVMe. También ya les comenté que es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA, pero recuerden que estas SATA, unas son más lentas, o sea, no trabajan, o sea, mejor dicho, son rápidas, pero no son tan rápidas como las NVMe. Pero de igual manera las SATA son mucho más económicas que las NVMe. Lógicamente que en este equipo tenemos compatibilidad con las dos tecnologías, pero yo recomiendo siempre colocar una NVMe, así sean más costosas, pero son más rápidas. Y como nos dimos cuenta, pues colocamos 2 TB, entonces eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, 1 TB, 500 GB, 250 GB, desde esas 2 TB hacia abajo. Y por último miramos lo de la memoria RAM, pues nos dimos cuenta que ya tenemos 4 GB de memoria RAM integrada. Esas están en la parte de abajo de la board, por eso no miramos sus chips. Y tenemos pues una ranura disponible para instalar una memoria RAM. Y le colocamos pues un máximo de 32 GB, entonces eso indica que podemos colocar también 16 GB, 8 GB o ya sea 4 pues para completar 8. Lo que sí se recomienda es tener 2 memorias RAM para hacer el dual channel. Y por último y muy importante es que si van a comprar la memoria RAM para este equipo, traten de comprar la DDR4 2400, que es la que hace perfecta compatibilidad con este equipo. Incluso son más económicas que la DDR4 3200 que yo utilicé. Entonces esa se acoplaría perfecto al equipo por si deciden instalarle. Y por último volver a recalcar que no se puede cambiar el procesador, no se pueden cambiar las gráficas, no se puede instalar nuevas gráficas tampoco, esa parte no la podemos tocar. Y recuerden que este video más que todo es educativo para ver los límites que tiene este equipo. Ahí ya ustedes tienen que mirar la necesidad que tengan, el presupuesto, ya pueden colocar una unidad de estado sólido más baja, memoria también más baja. Eso ya también depende del procesador. Por ejemplo, para un Core i3 podemos colocar unas 8 GB, para un Core i5 de pronto unas 12 y de pronto para el Core i7, que este equipo también lo podría tener, ya podríamos colocar hasta 16, que pues yo lo veo también que sería como mucho. Y listo, hemos llegado al final de este video. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden que se pueden suscribir a este canal. Si les ha gustado este video, también recuerden que ya saben cómo indicarlo. Y también me gustaría que me dejen su comentario de qué piensan de todo lo que hicimos en este video, o si ustedes tienen un equipo, si ya le hicieron alguna modificación interna o piensan hacerla. Y si ya la hicieron, pues qué tipo de programas utilizan, cómo hicieron su configuración, para que otras personas que lleguen a este video pues ya tengan también su idea de cómo lo pueden personalizar. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.